Estaba visitando una iglesia en otra provincia, había ido al culto de esa iglesia en otra provincia, y había un programa interesante, era de mañana, había un programa interesante, donde subieron 4 expositores, y cada expositor mencionaba un área de mayordomía. Como ustedes saben, o si alguno no recuerda, mayordomía es el área en donde nosotros tenemos que administrar los recursos y las capacidades que Dios nos da para engrandecimiento de su nombre y para engrandecimiento de su reino, ¿sí? Recursos como el tiempo, recursos materiales, capacidades, talentos y dones que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Y sí que cada persona daba una parte, era breve, era conciso, estaba bueno el programa. Hasta que llegamos al área de salud. Cuando llegamos al área de salud, subió una médica, una doctora, lo cual me parecía genial porque son los que saben de la materia. Y comenzó citando un pasaje clásico, 1 Corintios 6:19, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, lo cual es correctísimo, venía muy bien. Y entonces en un momento mencionó que una manera natural y económica, por sobre todo, de cuidar nuestra salud es siguiendo los 8 remedios naturales, ustedes lo conocen, ¿no? Agua, descanso, ejercicio, sol, aire puro, confianza en Dios, temperancia, ustedes los conocen. Y hasta ahí veníamos muy bien. Y entonces ella dijo una frase y comenzó a desarrollar, siguió esa línea de pensamiento y ahí se complicó. Y ella dijo, por ejemplo, dice, bueno, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo, con el agua. Con el agua. Dice, ¿cuántos vasos de agua tenemos que tomar para llevar una vida saludable? 8 vasos, alrededor de 2 litros más o menos, ¿no? Y entonces dice, bueno, hermanos, si el cuerpo es templo del Espíritu Santo y usted no toma 8 vasos de agua, está pecando, así que no tomar agua es pecado. Y ahí entonces se me encendieron algunas alarmas a mí, ¿no? Se me encendieron algunas alarmas y yo quería levantar la mano, ¿no? Pero digo, voy a orar. Así que mientras ella seguía en esa línea de pensamiento, yo oraba, ¿no? Oraba y como Dios no me dio el ok, me quedé callado, porque si yo levantaba la mano, y se iba a generar una situación delicada, especialmente porque estaba presente el pastor de esa iglesia, ¿no? Entonces, bueno. El asunto es que no fui el único que notó este asuntillo. O sea, muchos quedaron como... Y se empezaron a plantear situaciones. Por ejemplo, si yo tomo 7 vasos y 3/4, ¿es pecado? Por un cuarto de vaso estoy pecando. Pero vamos al ejercicio. Supongamos que yo tengo que hacer, por mi condición física, por el reuma, qué sé yo, 4 kilómetros por día. Si yo hago 3,5 kilómetros de caminata. Ahora, si yo hago ejercicio de más, estoy lastimando también el cuerpo. Entonces también es pecado. Pero también, ¿quién determina la cantidad de kilómetros? Porque para mí pueden ser 4, para Héctor pueden ser 10. Pero claro, esa es la opinión de ¿quién? De un médico. ¿Y si otro médico opina diferente? ¿A quién le hago caso? ¿Me entienden, no? Y podemos empezar a lucubrar pensamientos con cada remedio natural. Y estoy usando los remedios naturales, podríamos usar otros ejemplos. Y yo me quedé preocupado, hermanos. Me quedé preocupado que todavía seguimos predicando estas cosas en las iglesias. Porque aunque yo era visita en esa iglesia, y yo tengo claro este punto, o por lo menos creo tenerlo claro, habían personas que habían venido por primera vez. Una chica había traído a su novio por primera vez. Imagínense el muchacho ahí. ¿Me entienden? Habían personas nuevas ahí.
¿Qué quiero repasar entonces con ustedes? Déjenme repasar algunos conceptos para dejar claro esto, intentar que quede claro. Nosotros en la Biblia encontramos muchas ideas. La Biblia es un libro de historias en general, en donde vemos en esas historias cómo la gente se relaciona con Dios, cómo pueblos se relacionan con Dios y cómo naciones se relacionan con Dios. Y cuando uno ve a diferentes personas en diferentes circunstancias, a diferentes pueblos y naciones, a la iglesia misma, pasando por muchas circunstancias, cómo se relacionan con Dios, ahí nosotros aprendemos ¿a qué? A relacionarnos con Dios. Son un ejemplo para nosotros. Así que la Biblia, y está bien que sea así, incluso los 10 mandamientos, los 4 primeros es para relacionarnos correctamente ¿con quién? Y los otros 6 ¿con quién? Con los seres humanos, ¿me entienden? Todo apunta, y está bien, Juan 17:3 dice que la vida eterna viene por conocer, ¿a quién? A Dios y a su Hijo. O sea, Dios nos regala la salvación a través de un papel a través de una envoltura relacional, a través de la relación. Así que todo apunta ahí. En la Biblia yo veo que todo apunta hacia ahí. Encontramos que en la Biblia tenemos principios, tenemos tradiciones, tenemos reglamentos y tenemos consejos. Los principios son enseñanzas divinas, son enseñanzas fundamentales, vamos a decir así. Los principios son enseñanzas fundamentales. Son divinas, son de origen divino y son inamovibles e inmodificables. Y los principios tienen una característica interesante. Se pueden cumplir, o sea, trascienden la cultura y trascienden los tiempos. Un principio bíblico se puede cumplir en Argentina, en China, en Rusia, en la Antártida, y se puede cumplir hoy en el siglo XIV, en el siglo VII y en el siglo XVIII. Trasciende el tiempo y la cultura. Por ejemplo, uno de los principios más valiosos que nos da Dios en la Biblia es 1 Corintios 10:31, que dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Así es que no importa la cultura y no importa el tiempo, esta es una enseñanza que se puede aplicar en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Por eso es un principio. Y los principios no se pueden violar, o sea, son inquebrantables y son inamovibles, no se pueden modificar. No se pueden modificar. Los 10 mandamientos son principios. Hay una pregunta que la tiro ahora, la contesto enseguida. ¿Cómo yo, y esta es la pregunta que creo que esta era la confusión que tenía la médica, la doctora, cómo yo puedo diferenciar qué es una norma, qué es una tradición, qué es un consejo y qué es un principio? Porque si yo no sé diferenciarlos, meto todo en la misma bolsa y da todo lo mismo. Pero eso lo voy a contestar enseguida. Así que ya hablamos de los principios. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones son costumbres locales que me tienen que ayudar a respetar, a cumplir con los principios. Y digo tradiciones y digo que son costumbres locales porque esta iglesia puede tener una tradición y la iglesia a 200 kilómetros puede tener otra que nada que ver con esta. Mientras las tradiciones son de origen humano, suelen ser normalmente de origen humano, y si no quebrantan ningún principio bíblico, son perfectamente válidas. Dios no está en contra de las tradiciones, mientras no quebranten un principio bíblico, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros, alguien se bautiza, por ejemplo, y nosotros lo agasajamos con una cena, ¿verdad? Con la iglesia, y hacemos ese agasajo, esa es una tradición que nos ayuda a respetar el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Les expresamos amor, que es un principio, a través de esa tradición de agasajarlo con alimento, por ejemplo. Después vienen los reglamentos. En la Biblia también encontramos reglamentos. Los reglamentos son lineamientos que la iglesia ha trazado buscando la dirección del Espíritu Santo para mantener el orden de la iglesia, para mantener la unidad de la iglesia, pero por sobre todo para hacer efectiva la predicación del mundo, para que toda la iglesia a nivel mundial predique el mismo mensaje, ¿sí? y avanzar de esa manera, de manera conjunta. Obviamente también los reglamentos, que son muy buenos, nos tienen que ayudar a respetar ¿qué? Los principios. Nos tienen que ayudar a respetar los principios.
Por último, aunque la lista podría ser más larga, pero para no hacerla tan larga, están los consejos. La Biblia tiene muchísimos consejos. Dios a través de la Biblia nos da muchísimos consejos. Algunos ya caducaron, porque eran para una cultura y una época que hoy no corresponden. Pero los consejos son recomendaciones, ¿sí?, que nos ayudan a respetar, a obedecer y a entender los principios. Nos ayudan a respetar, a obedecer y a entender los principios. Y déjenme darles algunos ejemplos. Y acá me voy a detener un poquito más. Me podría haber detenido mucho en todos, pero no quiero hacer esto muy largo. Por ejemplo, Mateo 5:22 dice: cualquiera que insulte a su hermano, y según las traducciones dice necio, estúpido, fatuo, ¿verdad? Depende. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Este consejo nos ayuda a cumplir con el principio de no matarás, porque las agresiones normalmente empiezan con las palabras. Entonces Dios dice, para ayudarte a cumplir con el principio de no matarás, te voy a dar consejos para que la violencia ni siquiera comience, ¿cuándo? Con lo verbal. Ni siquiera, porque a partir de lo verbal después se desatan cosas peores. Por ejemplo, otro ejemplo más. De los consejos de vestimenta y apariencia que encontramos en 1 de Pedro 3, 3, 4 y 1 de Timoteo 2, 9 y 10, ¿sí?, sobre el uso de joyas, de la billutería, los peinados, los vestidos, ¿sí? Esos consejos nos ayudan a entender el principio de 1 Corintios 10, 31, que lo cité recién. Dice, todo lo que hagan, háganlo para gloria de Dios. Es decir, mi apariencia tiene que agradar ¿a quién? A Dios y no a mí mismo. Entonces esos consejos de vestimenta y de apariencia nos tienen que ayudar a respetar el principio de hacer todo para la gloria de Dios. No vistiéndome ni adornándome como a mí me gusta, sino para agradar a Dios. Déjenme darles un ejemplo más. Los consejos de salud, algo de eso dijimos recién, que están encerrados en el pasaje 1 Corintios 6, 19, como recién dijimos, que el templo es, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, nos ayudan a respetar el principio de Juan 17:3, en donde dice que la salvación viene por conocer a Dios, por una relación con Dios. Yo necesito seguir los consejos de salud para tener una mente clara, porque una mente clara me va a permitir tener una relación más estable, más dinámica, y voy a poder tener una mente clara me permite tener un discernimiento mejor para discernir ¿qué? La voluntad de Dios, sus planes, ¿verdad? Y todo lo que Él quiere darme y sus bendiciones también. Así que ese es el papel de los consejos. Siempre ayudarnos a cumplir los principios. Y la lista podría seguir, ¿no? Ahora, ¿los consejos son modificables? Sí. Por ejemplo, nosotros en Éxodo 3, 4 y 5, o sea, capítulo 3, versículos 4 y 5, Moisés se encuentra con Dios, Dios se manifiesta en una zarza que está ardiendo, y ahí Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Entonces, hay un principio de respeto. ¿Hacia quién? Hacia la persona de Dios, hacia la presencia de Dios. Es decir, el consejo de sacarse el calzado es para ayudarnos a cumplir el principio del respeto ante la presencia de Dios. Pero ¿por qué hoy nosotros no nos sacamos el calzado para entrar, por ejemplo, al templo o cuando invocamos la presencia de Dios? Porque en nuestra cultura el respeto ante la presencia de Dios se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, guardando silencio o hablando en voz baja. ¿Sí? Por ejemplo, manteniendo el orden dentro de las reuniones. O sea, hay diferentes maneras. Entonces, ¿los consejos son modificables? Claro que sí. Los consejos se modifican en base a la cultura y en base a los tiempos que van cambiando. Algo que funcionaba muy bien hace 50 años, menos, 20 años, hoy ya no funciona. ¿Entienden? Hasta no hace tanto, nadie podía subir al púlpito sin corbata. Y hoy, cada vez menos gente usa corbata. Eso, y ¿me entienden? ¿Por qué? Porque antes estaba mal visto y ahora la sociedad va cambiando, entonces estos consejos también se van modificando.
Déjenme dar un ejemplo más en cuanto a la modificación de los consejos. Por ejemplo, en conceptos de salud. Nosotros dijimos que los consejos de salud es para tener una mejor salud y eso nos permite tener una mente clara y nos permite relacionarnos mejor con Dios. Pero eso también es relativo, porque los consejos son relativos. ¿Qué es una alimentación saludable para un esquimal? Esquimal. Pescado crudo, ¿o no? Porque ni cocinan. Pescado crudo. ¿Y qué es una alimentación saludable para mí? En el contexto, ¿me entienden? O sea, la idea es que yo busque la mejor manera de tener salud en base a mis posibilidades y al ambiente donde yo me desarrollo. Por eso los consejos de salud no son principios, son consejos. Así que los consejos se pueden modificar, sí, en base a las circunstancias. Ahora, los consejos, reglamentos y tradiciones, ¿se pueden quebrantar? Sí, sí. Y déjenme darles algún caso bíblico. Marcos 2, 23 y 26, Jesús aprobó, en ese pasaje, estaban los discípulos en día sábado, tomaban espigas de trigo, esto lo hacíamos en Balcarce con mi hija, ¿no? Cuando trabajamos ahí, frotaba, cuando ya estaba madura, frotás, el trigo se pela, soplás, y sale la cáscara y queda el grano. Tenés que tener buena dentadura porque son muy duros. En aquel tiempo era joven, tenía buena dentadura. Y comíamos con mi hija que era muy pequeña, ¿no? Los discípulos tenían hambre en sábado, estaban haciendo eso y se acercan los fariseos y dicen, a ver, hace algo con tus discípulos que están ahí trabajando en sábado, porque ellos interpretaban que hacer esto era como trillar, y eso era trillar el trabajo, y bueno, era una de las tradiciones, una de las normativas que ellos tenían, ¿no? Y entonces Jesucristo, es interesante, aprobó, citando Samuel 21, y si ustedes no se acuerdan, le dice Jesús a los fariseos, como David, dice, cuando venía huyendo de Saúl, le pidió pan al sacerdote, el sacerdote solo tenía pan de la proposición, que según Levítico 24:9 solo lo podían comer ¿quién? Los sacerdotes, y se lo da para que David y sus hombres lo puedan comer. Y Jesús dice, a ver, David, que encima David mintió. Porque dice, pero el sacerdote dice, pero ¿cómo que saliste así sin comer? No, es que mira, tan apurado salimos a cumplir la misión que ni comida, o sea, le dio una mentira ahí, ¿no? Y entonces, fíjense, Jesucristo dice, quebrantaron el reglamento, ¿sí?, de Levítico 24:9, sí, se podía quebrantar y según Jesús sí. ¿Por qué? Porque las circunstancias, era preferible quebrantar un reglamento a que estas personas pasaran hambre. Entonces, los reglamentos, tradiciones y consejos, ¿se pueden quebrantar? Y sí, en circunstancias especiales, sí. No siempre y no. ¿Dios espera que yo guarde los reglamentos, tradiciones y consejos? Claro. Y Dios nos insta a que los guardemos. Pero en circunstancias especiales, ¿se pueden quebrantar? Y sí. Otro ejemplo. En Mateo 5, del 24 al 34, está la mujer que tenía flujo de sangre y que secretamente entre la multitud se acerca y toca el manto de Cristo y que la mujer queda sana, ¿verdad? Queda sana. Bien. Miren, acá se quebrantaron Levítico así, a la basura. Ella quebrantó un reglamento expresado en Levítico 15, en donde ella, por estar con flujo de sangre, no tenía que estar aislada y estaba entre la multitud. Arrancamos mal. En segundo lugar, ella toca a Jesús. Así que Jesús, por haberla tocado a ella, que tenía flujo de sangre, tenía que hacer todo un ritual que duraba 7 días para quedar purificado. ¿Jesús hizo el ritual? No. De hecho, no solamente eso, sino que cuando Jesús se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? Ustedes conocen la historia, y se acerca a ella, Jesús no le dice nada del reglamento. Le dice, ¿tu fe te ha sanado? Puedes irte en paz. No le dijo, che, ¿por qué quebrantaste? Tenía que estar aislada. ¿No te das cuenta ahora mirar cómo me hiciste? Nada, ¿me entienden? Jesucristo pasa por arriba. ¿Por qué? Porque la sanación espiritual y física de esta mujer era más importante que ¿qué? Que el reglamento. Entonces, Dios espera que que podamos cumplir con los consejos, reglamentos y tradiciones. Sí. Sí, nos insta a que lo hagamos.
pero en situaciones especiales pueden ser modificados y las personas tienen mucho más valor que los reglamentos. Cosa que los fariseos no tenían clara. Es más, miren, déjenme darles otro ejemplo. En Juan 8, nos encontramos que hay una mujer que aparentemente fue sorprendida en adulterio y es traída a Jesús. ¿Sí? Y Jesús le dice, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley de Moisés nos dice, reglamento, ¿no? Ahí está el reglamento. La ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? Y ustedes saben lo que hizo Jesús. Es que puso a escribir en el piso y después dice, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Todos acusados por sus conciencias, dejan las piedras y se van. Ahora, Jesús no dice que lo que decía la ley de Moisés que había que apedrearla era falso. Jesús no dice que lo que decía la ley de Moisés que había que apedrearla había caducado. No, muchachos, esto ya no va más. No dice eso. Sencillamente Jesús no aplica ese reglamento porque se quería aplicar con la actitud incorrecta. Los reglamentos, tradiciones y consejos que vienen de Dios tienen un propósito redentor, de salvar a las personas, de acercarlas a Cristo. Y ellos tomaban este reglamento para salvarla, para acercarla a Cristo. Tomaron ese reglamento y pusieron lo cargaron de una actitud vengativa y se ponían ellos en lugar de Dios. Entonces Jesucristo, como vio que aplicaban el reglamento con la actitud incorrecta, ¿qué dijo? No lo vamos a aplicar. No lo vamos a aplicar. Y no solamente no lo vamos a aplicar, sino que vamos a perdonar a esta mujer pasando por arriba el reglamento. No la vamos a matar, no la vamos a apedrear y va a ser perdonada. El tema de la actitud es muy importante. En Isaías 1:11, fíjense lo que dice. Dice, esto lo dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense cómo sigue diciendo. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, ¿cómo Dios, por qué Dios, que instituyó los sacrificios como algo que prefiguraba a Cristo, que prefiguraba el sacrificio de Cristo, ahora dice estoy hastiado de lo que Él mismo instituyó? ¿Por qué está hastiado? Porque se hacía con la actitud incorrecta. Así que la actitud con la cual yo cumplo los consejos, las tradiciones y los reglamentos, de alguna manera definen si los tengo que cumplir o no. Y yo sé lo que van a decir ustedes. Si nosotros empezamos a decir, a esta altura yo les resumiría esto de la siguiente manera. ¿Quebrantar los principios es pecado? Sí. ¿Quebrantar normas, tradiciones y reglamentos es pecado? No. ¿No es conveniente quebrantarlos? ¿Dios espera que los cumplamos? Sí. ¿Pero es pecado quebrantarlos? No. Y entonces algunos se ponen nerviosos porque dicen, bueno, vivimos toda la vida diciendo que beber ciertas bebidas era pecado y ahora decimos que es un consejo que hay que cumplir pero que no es pecado. Entonces ahora todos van a sentirse en la libertad ¿de qué? De beber lo que quieran. Pero esto miren, volvemos al concepto de relación. Si Cristo es valioso para vos, vos vas a seguir los consejos, los reglamentos y hasta las tradiciones para tener la mejor relación que puedas tener ¿con quién? Con Él. Ahora, si Cristo no es valioso para vos, te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo. Y vas a guardar las apariencias acá y en tu casa vas a comer y vas a tomar y vas a ver y vas a consumir lo que mejor te parezca. El centro de todo esto es ¿qué relación quiero tener con quién? Con Cristo. ¿Querés tener la mejor relación? Seguí los consejos y seguí los reglamentos. Porque son para eso.
No son salvíficos, no hay mérito salvífico en cumplirlos. Sencillamente nos ayudan, a veces protegiéndonos, a veces abriendo posibilidades para tener una mejor relación con Él. En definitiva, los consejos, los reglamentos y las tradiciones no son absolutos. Y los principios, sí. Por eso nosotros tenemos que cumplir con los principios, porque son justamente absolutos, vienen de un Dios absoluto, y porque son inamovibles y porque no se pueden modificar. Y el sábado entra aquí también. Es fácil decir que el sábado es un principio, que respetar las horas del sábado es un principio, porque es el cuarto mandamiento, y ya dijimos que los 10 mandamientos son principios inamovibles. De hecho, Santiago 2:10 también afirma esto cuando dice que si uno guarda 9 mandamientos y quebranta uno, ha quebrantado los 10. ¿Sí? Es una de las afirmaciones a través de las cuales entendemos que los 10 mandamientos son principios. Ahora, cuando al sábado o a un principio cualquiera le das valor salvífico, entonces también estás en un problema. Porque la salvación viene por una persona. ¿Me entienden? ¿Los principios hay que cumplirlos? Sí. ¿Es pecado quebrantarlos? Sí. Pero no es que yo me salvo por cumplirlos. La salvación viene por una persona que se llama Jesucristo. Y fíjense, en tiempos de Cristo, cuando tomaban estos principios, consejos y tradiciones y hacían del cumplimiento de esos un requisito para salvarnos, Jesucristo tuvo que salir al cruce. Y especialmente con respecto al sábado, por ejemplo, Marcos 2, 27 y 28, les leo la Nueva Traducción Viviente, dice: después Jesús les dijo, el día de descanso, el sábado, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso que es sábado. Interesante. La versión tradicional, ¿qué va a decir? Que el sábado es para el beneficio ¿de quién? Del hombre, y que el hombre, o sea, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado es un principio que yo tengo que guardar porque Dios lo diseñó como un beneficio para mí. ¿Y en qué me beneficia? En que yo dedico 24 horas alejado de las tareas cotidianas para dedicarlas de manera especial a tener una mejor relación ¿con quién? ¿Me entienden que todo tiene que ver con la relación? Es un principio, los principios están para que yo tenga una mejor relación ¿con quién? Porque la salvación viene a través de la relación que yo tengo con Él. Y ahora sí, intento, que no es difícil, responder la pregunta, ¿cómo yo diferencio, cuando leo la Biblia, lo que es una tradición, lo que es un consejo, lo que es un reglamento y lo que es un principio? Porque si yo no tengo claro esto, nos va a pasar lo que le pasaba a Cristo en tiempos, en sus días, cuando estuvo aquí en la tierra. Miren, los consejos, tradiciones y reglamentos, en ocasiones especiales, como dijimos recién, en circunstancias especiales, se pueden quebrantar. Los principios, jamás. O sea, puedo quebrantarlos, pero Dios dice que nos va a dar la capacidad para no hacerlo. Así que yo tengo que analizar en la Biblia, cuando yo leo la Biblia, tengo que analizar si lo que me está diciendo la Biblia se puede aplicar a mis días o si solamente era una cuestión cultural en aquella época o solamente era aplicable. Y entonces ahí sabré. Déjenme darles un ejemplo. Segunda de Corintios 6, 14, 15. Fíjense qué interesante esto. Segunda de Corintios 6, 14, 15. No se unan con los incrédulos en yugo desigual. ¿De qué está hablando acá? Matrimonio. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? Belial es un nombre de Satanás, ¿no? ¿O qué tiene en común el creyente o el incrédulo? Este pasaje, ¿es un principio o es un consejo? ¿Quién dice principio? ¿Quién dice consejo? Miren,
Hay un caso bastante conocido acá en la zona, en la región, vamos a decir, porque la zona me queda chica, en la región, en donde hubo un miembro de iglesia que fue borrado de la lista de miembros en una medida disciplinaria, y eso es una medida bíblica. El problema es cómo la aplicamos, pero la medida de borrar a alguien de la lista, o sea, para que deje de ser miembro de iglesia, es una medida bíblica, no lo voy a explicar ahora, pero es. Pero borraron a esa persona de la lista de miembros porque ella se casó con alguien que no tenía su misma fe, que no tenía sus mismas creencias. Entonces tomaron este versículo y dijeron, te casaste con alguien en yugo desigual, te desfraternizamos. ¿Por qué lo hicieron? Cuando lo hicieron, los que lo hicieron, ¿creían que esto era un principio, que este pasaje es un principio o un consejo? Ellos creían que era un principio. Entonces, si es un principio, es inquebrantable, es inamovible, inmodificable. ¿No lo cumpliste? Disciplina. ¿Cómo sé yo que no es un principio y que sí es un consejo? ¿Por qué es un consejo? Porque José, en Egipto, se casó con Asenat, hija de Potífera, sacerdote del dios On, que era el dios Sol. Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y Dios bendijo esa relación. Es más, Efraín y Manasés constituyen 2 de las 12 tribus de Israel. Es más, uno de los hijos de Jacob fue retirado, ¿sí? Y en su lugar entró José con sus 2 hijos. Si esto hubiera sido un principio, ¿Dios habría bendecido esto? No. Entonces el consejo hay que seguirlo. No te cases con alguien que no tiene tu misma creencia religiosa porque la vas a pasar mal. La experiencia nos lo dice a gritos. ¿Cuántas personas conocemos que no siguieron ese consejo y la pasan mal? Por docenas. Pero es un consejo. Y es un consejo que si lo respetas tenés más probabilidad de tener una mejor relación con Dios, porque todo tiene que ver con la relación, no es un principio. Entonces cuando nosotros no tenemos claro qué es un consejo, un principio, una tradición y un reglamento, tendemos a en una olla meter consejo, principio, tradición y reglamento, revolvemos y presentamos y decimos, esto es religión. Imagínate, todo es pecado. ¿Qué clase de religión presentamos? Presentamos una religión en donde una doctora, muy bien intencionada, pero desinformada, se pone delante de toda una congregación y dice, si no tomas 8 vasos de agua, vas a perderte porque es pecado. Y nosotros decimos, che, qué locura. Lo escuché y lo vi con mis propios ojos y oídos. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué otra razón es importante? Porque esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Cristo. Ellos confundieron cultura judía, tradiciones, que la cultura judía envolvía todas las tradiciones, reglamentos y demás. Confundieron eso con salvación. Así es que vos para salvarte tenías que hacerte judío, si no solamente hacerte judío, cumplir con todos los requisitos de la cultura judía. Vestirte como judío, hablar como judío, comer como judío, adorar como judío, si no, no te salvabas. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Ahora, ¿a nosotros nos puede pasar lo mismo? Claro que sí. Claro que sí. Cuando pensamos que la persona se va a salvar cuando coma como yo, hable como yo, me vista como yo, y si no hace así, no se va a salvar. Entonces estamos cayendo en las mismas malas decisiones que los judíos, que los líderes religiosos, vamos a decir así, en tiempos de Cristo. ¿Y saben por qué eso es un problema? Porque eso, cuando nosotros predicamos un evangelio torcido, Dios no bendice esa predicación.
Cuando yo predico que me voy a salvar si tomo 8 vasos de agua, ni uno más ni uno menos, Dios no bendice esa predicación. ¿Y saben por qué no la bendice? Es muy sencillo. Supongamos que tu hijo de 3 años, 5 años, rompe un plato, lo estrella en el piso, ¡ay, le encantó! El ruido que hizo, le encantó. Y rompe otro, y rompe otro. Supongamos que vos lo aplaudís. Y le decís, muy bien, muy bien. ¿Qué le estás enseñando? Que romper platos es bueno. Si yo predico un evangelio torcido y Dios me bendice, dándome el poder de la presencia del Espíritu, que viene de la presencia del Espíritu Santo, ¿qué mensaje voy a entender yo? Que el evangelio que estoy predicando, torcido, es bueno, es derecho. Entonces, ¿por qué hoy nosotros no tenemos poder? ¿O cuál es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos poder? Posiblemente porque estamos predicando un evangelio no bíblico. Y como el evangelio no es puro, porque está mezclado con tradiciones y con consejos, porque hemos puesto esos consejos al nivel salvífico del evangelio, Dios dice, no los puedo bendecir, porque van a interpretar que ese es el mensaje correcto. Miren, sin Cristo la religión no tiene sentido. El Camino a Cristo, página 40, tiene una frase que es demoledora. Dice que el cristianismo de formas sin Cristo, dice, es mera charla, árido formalismo, gravosa, es decir, pesada, y vil, ¿qué es vil? Malvada tarea. Fíjense qué palabras. Termino con una cita. Dice, esto está en la Review and Herald del 4 de junio de 1889. Dice, el cielo está lleno de los tesoros de la gracia, y aquellos que vienen a Dios con fe pueden reclamar todo lo que Dios ha prometido. Si no tenemos su poder, repito, si no tenemos su poder, el poder de Dios, es por nuestro letargo espiritual, nuestra indiferencia, nuestra desidia. Salgamos de este formalismo y muerte. Interesante que relacione el formalismo con ¿qué muerte? Muerte espiritual. Salgamos de este formalismo y muerte. Hay una gran obra que realizar para esta época y no nos damos cuenta ni de la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. Cuando uno sabe qué es pecado, y pecado es quebrantar principios, y vos tenés claro eso, es difícil después sentir culpa solamente porque quebrantaste un consejo. ¿Sí? Salvo que lo hayas quebrantado en una actitud de rebelión porque no quiero cumplir el principio. ¿Me entienden? Pero ¿se dan cuenta de que tenemos que orar por esto? Porque no tenemos claros los límites. Y como no tenemos claros los límites, predicamos un evangelio que puede, cada uno sabrá, contaminado con formalismo, con tradiciones y con consejos, que tienen su utilidad, tienen su utilidad. Yo me esfuerzo por seguir los consejos del Señor, pero el problema que también me tengo que esforzar para entender que la salvación no viene por los consejos. Entonces, es hora, me parece, hermanos, de replantear lo que creemos y por qué lo creemos, y a darle a cada cosa su valor. Yo no estoy descartando nada. Sencillamente démosle a cada cosa su valor. Los principios tienen su valor. Y las normas, las tradiciones y los reglamentos tienen otro valor. Todo es útil, pero no es todo lo mismo. Yo creo que nosotros fallamos cuando metemos, como en tiempos de Cristo, todo en la misma bolsa, todo en la misma olla, y entonces presentamos una religión que es incomible. Oremos por esto.